ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. En estos días, el Banco Central, con sus nuevas autoridades, tomó varias medidas para inyectar liquidez al mercado y evitar de esa forma una parálisis mayor de la economía a raíz de la emergencia sanitaria que ha planteado el nuevo coronavirus. En concreto, la idea es dotar a la plaza financiera de mayor capacidad de crédito, que podrá ser tomado por personas físicas o por empresas. ¿Qué efectos pueden tener estas y otras herramientas en las que viene trabajando la autoridad monetaria? Vamos a conversar a partir de este momento con el contador Diego Labat, flamante presidente de esa institución. Contador Labat, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días Emiliano, buenos días Romina. Los oyentes lo ubican seguramente por su gestión en el periodo de gobierno anterior como integrante del directorio de ANCAP en representación de la oposición, ¿no? De esa manera, por esa vía fue que más de una vez conversamos con usted. Es así. Y después, bueno, después vino la transición. Y en la transición, usted integró ya mismo en ese periodo el equipo económico del gobierno que se preparaba, el equipo económico que ya lideraba la ministra Azucena Arbeleche. En esos meses de trabajo allí en la sede de Todos, en Boulevard Artigas, ustedes delinearon planes para lo que iban a ser los primeros meses de la administración. Pero el viernes 13, con los primeros casos de COVID-19, el panorama cambió. Entonces, mi primera pregunta es muy general y por este lado. ¿Cómo se siente al haber tenido que dejar de lado aquellas ideas, aquellas políticas, para dedicarse a apagar un incendio? A ver, los planes están. Lo que notoriamente la situación, la crisis sanitaria ha hecho cambiar las prioridades y bueno, y hay que empezar como en cualquier orden de la vida, por las prioridades, y hoy lo que más importa es la salud y atender la crisis sanitaria. A partir de ahí es que nuestra agenda ha cambiado, pero por supuesto siempre estamos pensando en el día después, y en ese día después va a haber que avanzar en los planes. Hoy ya digo, y supongo que hoy va a ser de lo que principalmente hablaremos, es del hoy, de lo que nos está pasando hoy, y claramente tapa todo, ¿no? Yo decía, hoy estamos en un momento en que los uruguayos, pero todos los ciudadanos del mundo, hoy miramos todo por el cristal del coronavirus, y eso es lo que un poco nos impone esa visión y la acción que tenemos en forma diaria, ¿no? Vamos a ver si nos queda tiempo para hablar de algunos de esos otros temas, pero vayamos a lo concreto y a lo de estos días. A raíz de la emergencia sanitaria, la primera decisión del Banco Central fue adoptada el 19 de marzo, cuando se autorizó a las instituciones de intermediación financiera, a las empresas de servicios financieros y a las administradoras de crédito a extender en 180 días los plazos de vencimiento de los créditos otorgados al sector no financiero. Básicamente, empresas, familias. ¿Por qué fue esa primera medida? Hay un pequeño matiz, Emiliano. En realidad ya hubo alguna medida anterior, porque yo digo que hay tres líneas de acción. Una es esa que se menciona, pero también había una primera línea de acción, y quizás más básica, que es asegurar el funcionamiento de la manera más normal posible de todo el sistema financiero. Acá incluyo bancos, pero empresas administradoras de crédito, redes de cobranza y otras instituciones. Y desde antes incluso se dictó alguna norma tratando de flexibilizar, permitiendo que las instituciones tuvieran cierto margen para, en algunos casos, que por ejemplo no tuvieran personal para atender, pudieran corregir los horarios de las sucursales o incluso en algún caso hasta cerrarla, protegiendo la salud. Y como esa medida se han tomado varias y se ha conversado mucho con los bancos, con las redes, con las distintas empresas financieras, para asegurar que el sistema funcione
de la mejor manera posible dentro del panorama que tenemos, pero que funcione y que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios financieros. Eso yo creo que es importante porque ha sido la primera línea de acción. Ayer, bueno, tuvimos, ustedes lo mencionaban hace unos minutos, creo que hubo algunos episodios, sobre todo con el cobro de jubilaciones, pero además de otras prestaciones que se juntan en esta época del mes. Sí, sí, claramente se produjeron situaciones incómodas para una cantidad de gente en distintos locales de cobranzas. Exacto. Entonces, en realidad sí se hizo una cierta planificación. De hecho, me consta, las redes de cobranza intentaron tomar varias medidas, entre otras cosas, por ejemplo, priorizando el cobro de las jubilaciones antes que otros cobros o pagos. El propio Banco República tomó medidas de atención. Se vio desbordado. Entonces hoy va a ser un día también complejo. Yo ahí creo que hemos hecho muchos esfuerzos los uruguayos. Creo que ahí hay que un poco, cada uno tiene que tener su responsabilidad individual en este asunto. Pero ¿qué puede hacer concretamente, ya que mencionamos esto ahora, qué puede hacer el Banco Central en esta materia, con este caso que se planteó en estas horas? No, el Banco Central lo que hizo fue participar en algunas reuniones tratando de coordinar y pidiendo a los distintos agentes que tomaran distintas medidas. Por ejemplo, y por eso yo iba, lo de la responsabilidad individual. Por ejemplo, ayer me consta que algunos de las colas eran para retiros en los cajeros. Nosotros lo hemos pedido a los distintos bancos y me consta que los bancos han tomado medidas de recarga de los cajeros en estas fechas que tienen que ser muy seguidos y lo están haciendo. Entonces, quizás cada uno tiene que tratar de ir en el momento adecuado, no ir antes de tiempo, no ponerse nervioso, porque al final si no se terminan haciendo colas que quizás son innecesarias. Y bueno, y creo que todo el que pueda y el que tenga que hacer una transacción en un banco o en otra empresa que la pueda hacer por medios electrónicos, por la vía web, trata de hacerlo, porque creo que colabora con el resto y bueno, por eso hago un poco un llamado a la responsabilidad de cada uno, a que use los servicios en la medida que sean necesarios. Obviamente. Sí, y también por lo visto hay iniciativas de los propios locales o de las propias empresas. Tengo acá el mensaje que nos envía Teresa que dice que en Rizo, departamento de Soriano, Red Pagos fue a la casa de cada jubilado a pagarle. Por eso yo decía, las redes de cobranza han tomado sus propias medidas tratando de mitigar esto y de que sobre todo las personas en la población de riesgo tuviera, de alguna manera tuviera soluciones. Evidentemente que no todo salió bien, evidentemente se vieron colas en algunos lugares, por eso yo digo que hay que redoblar los esfuerzos y a esos esfuerzos que hace cada propietario de una red de cobranza, de una agencia de red de cobranza, cada sucursal de un banco en tratar de atender mejor, bueno, que además cada uno de los ciudadanos tratemos de también dar nuestra cuotita de ayuda, yendo cuando sea realmente necesario, quizás dejando priorizar, porque sí, si hay jubilados que cobran en estos días, capaz que hay que darle prioridad, a eso me refería. Pero sí quería dejar claro que el sistema ha funcionado en forma absolutamente normal. De hecho, otra aclaración, quizás también es importante porque en el Banco República hubo también alguna cola. La semana que viene el Banco República va a estar abierto, porque ahí también podría haber. Entonces, me parece que hay varias acciones que hacen que lo que hay que tratar es de estar un poco más calmos y bueno, y por ahí el sistema va a funcionar adecuadamente, que notoriamente es un servicio esencial porque está claro que los servicios financieros requieren para sostener la cadena de pagos. Entonces, bueno, esa es una primera línea de acción y disculpa. Antes de que termine, menciono una posibilidad que aparece, que es la de que, igual que se ha hecho con los supermercados, haya horarios especiales para atender a las personas de la tercera edad, ¿no? Sí. Supongo que por esa vía se puede dar fluidez al trato y evitar aglomeraciones, ¿no? Sí, hubo algunas sucursales de las redes de cobranza que fueron por ese camino. Se pensó en generalizar, no parecía que había un poco de miedo que se concentraran en una hora, es mucha gente. Entonces, bueno, lo que se hizo fue dar prioridad en las colas, y bueno, y en algunos casos sí, que entendían, cada local buscaba soluciones como esta que hablaban de Rizo, me consta en otros lados del país también. Sobre todo en el interior a veces es bastante más fácil porque se conoce más fácilmente a los usuarios,
pero fueron tomando distintas medidas, que bueno, esperemos que hoy mejoren algo y se haga normal, y quizás después con un mes para adelante eso pueda haber otras medidas que también ayuden, ¿no? Hacemos una pausa y vamos ya a las preguntas sobre el crédito. Contador Diego Labat, presidente del Banco Central. Hablemos entonces ahora de la medida del 19 de marzo, la autorización para extender en 180 días los plazos de vencimiento de los créditos otorgados al sector no financiero. ¿Por qué se fue por ahí? Bueno, disculpa que me fui para la otra, pero bueno, era la primera medida. Yo decía, la segunda línea de trabajo tiene que ver con facilitar el crédito. En épocas donde muchas empresas, personas tienen restricciones financieras porque de alguna manera o los mandaron a seguro de paro, o la empresa está vendiendo menos, o la empresa tuvo que cerrar. Lo que se busca con esta medida es que justamente se autoriza a los bancos y a las empresas administradoras de crédito y otras empresas financieras a poder acordar con los distintos deudores estiramiento de los plazos. Nosotros estamos permitiendo ahora estirar los plazos hasta 180 días. Entonces entendemos que ese es un camino que ayuda a que, bueno, quien tenga alguna restricción en estos días pueda diferir, y eso va a hacer que de alguna manera el atraso después sea controlado, y bueno, cuando se empiece a volver a la normalidad, la gente empezará de nuevo a pagar. Una puntualización, la medida aclara que las prórrogas no deberán ser consideradas como reestructuraciones o renovaciones de créditos, al mismo tiempo que tampoco implican una obligación de reclasificación. Este detalle es importante, ¿lo puede explicar? Claro, porque habitualmente si una persona se atrasa en el pago de sus créditos, eso implica que le empeora la categoría crediticia, el banco tiene que tomar ciertas medidas de constitución de previsiones, castigar el crédito de alguna manera, y eso es lo que se busca evitar. Es decir, lo que se autoriza a los bancos es que si los bancos con sus clientes hacen este tipo de acuerdos para aplazar, no se vean perjudicados ni los bancos ni los deudores por este tipo de acuerdos. Entonces, con eso se facilita, porque bueno, si no se tomaba esta medida iba a ser bastante más difícil que se llegara a estos acuerdos. Ahora, el Banco Central autorizó este corrimiento de los plazos, pero eso no significa que se vaya a usar efectivamente ese instrumento en todas las instituciones y con todos los créditos. ¿Ustedes saben ya cuál fue la respuesta? ¿Qué ha estado ocurriendo en la práctica? La respuesta yo entiendo que ha sido razonablemente buena. De hecho, inmediatamente que se anunció la medida, varios bancos estaban anunciando ya sus planes. Se han ido sumando otros, tanto bancos, las empresas administradoras de crédito también han salido con planes. De hecho, esto incluye en algunas, las propias administradoras de crédito también han promocionado muy fuertemente algunos reperfilamientos que bueno, que lo que terminan haciendo es ayudando al deudor. En algunas líneas, por ejemplo, hay ejemplos, por ejemplo, con los créditos hipotecarios, ha habido distintas opciones, hay algunos bancos que han optado por aplazar 2 cuotas, hay otros bancos que lo hacen caso a caso, porque entienden que, bueno, que de repente hay personas, familias que no precisan ese aplazamiento porque no se quedaron sin ingresos. Entonces, ahí ha habido distintas políticas, pero entendemos que la aceptación del sistema financiero y de los deudores ha sido buena, y si bien, como le iba a decir, de todas las medidas, las estamos monitoreando muy de cerca y preocupándonos de que justamente estas medidas lleguen y logren el objetivo que tienen que tener, yo entiendo que la aceptación ha sido buena. Pero ¿va a haber números cuándo? ¿Le parece cuándo se va a poder hacer una evaluación? No, supongo que en las próximas semanas haremos una evaluación. Nosotros ahora estamos... ¿Puede ocurrir también, contador Labat, que en ese plazo de 6 meses que se otorga, la economía no logre repuntar como para que los clientes efectivamente puedan repagar los créditos? ¿Qué escenarios manejan en ese sentido? No, a ver, es posible, hay varios escenarios, creo que nadie hoy sabe cuánto va a durar la enfermedad, o por lo menos el periodo de alguna manera de baja de actividad. Nosotros, por eso digo, estamos monitoreando muy de cerca. Es posible que este tipo de medidas en algunos casos después no alcancen, bueno, habrá que buscar otras,
creo que en esto hay que ir paso a paso, monitoreando, midiendo, porque tampoco tiene sentido tomar medidas para el peor de los escenarios. Lo que hay que hacer es ir controlando, asegurándose que se van haciendo, que van teniendo efecto. Nosotros también, además de mirar los propios números de los bancos, también tenemos otra vía que muchas veces es la atención al consumidor, donde el consumidor puede hacer denuncias ante el Banco Central y ahí nosotros las recibimos, las vamos viendo. Alguna ha aparecido de algún crédito que no se le refinancia. Bueno, hemos ido hablando con los distintos actores, con lo cual tenemos varias herramientas para monitorear esto y ir viendo. En la medida que sea necesario se seguirán tomando medidas para justamente facilitar el crédito. Ahora, este miércoles dieron un segundo paso. El Banco Central aprobó una reducción en forma transitoria, porque es desde ayer y hasta el 30 de junio, una reducción de los encajes en moneda nacional y unidades indexadas, o sea, una reducción del dinero que los bancos están obligados a mantener en custodia en el Banco Central. El objetivo, liquidez, ¿no? Inyectar liquidez en el sistema financiero. Concretamente, ¿qué respuesta están esperando ustedes? Van en el mismo sentido y son complementarias. Digamos, la primera, la que hablábamos recién, lo que hace es facilitar el acuerdo entre privados, digamos, entre bancos públicos y privados con los deudores mediante la norma. Pero muchas veces ese tipo de acuerdos, porque el banco deja de cobrar varias cuotas, eso también le repercute en su financiamiento, requiere que la economía en su conjunto tenga mucho más liquidez de la que tenía hasta ahora. Entonces, con esta medida lo que hacemos es recursos que hoy están bloqueados en el Banco Central, porque cada banco tiene que constituir su encaje en el Banco Central, lo que hacemos es permitirle a los bancos que lo usen, pero siempre que el uso sea para prestar. Si esos recursos que habitualmente estaban congelados, digamos, lo pueden prestar. En la medida que lo quieran hacer, lo que hacemos es levantarle una restricción, es decir, darle recursos para que los presten, y entendemos que esto ayuda al crédito y después debería ayudar a todo el flujo de la economía, porque obviamente si un banco con estos fondos que nosotros le damos le aumenta el capital de trabajo a una empresa, esa empresa a su vez va a comprar más o va a pagar deudas que tenía con proveedores, esos proveedores van a cobrar. Es toda una cadena que esta liquidez debería ayudar a su funcionamiento. Esta reducción de los encajes tiene una tabla, ¿no? Para depósitos a plazos menores a 30 días, el tope de reducción del encaje es de 7 puntos, con lo que pasa de 22 a 15%, ¿no? Claro. Y a plazos mayores las reducciones son de 5 y 3 puntos. Claro, es 22. Si los bancos usaran todo el tope que tienen, que es 7, quedarían 15. Este 7 es un tope, o sea, hasta ese número pueden prestar. Y en la medida que los plazos son más largos, se achica ese tope. ¿Y este número de 14.000 millones de pesos que apareció en las notas de prensa, de dónde sale? Esa es una estimación de justamente la suma del 7%, el 5% y el 3%. ¿Cuánto es? Básicamente estimación del último mes disponible. Son los recursos que los bancos podrían disponer para prestar. 14.000 millones de pesos, unos 300 millones de dólares, 318 millones de dólares por ahí. Sí, exactamente. Ahora, la baja de los encajes está atada a que los bancos efectivamente aumenten el crédito, ¿no? La baja está atada a que los bancos aumenten el crédito. Si algún banco no quisiera aumentar el crédito, lo que va a tener que hacer es que va a tener que seguir cumpliendo con el 22% del encaje como hasta ahora. O sea, nosotros disponemos de una herramienta para que las instituciones financieras puedan prestar. Si hay algún banco que no lo hace, no lo hará. Pero básicamente esa es la herramienta. No es la única herramienta de liquidez. Pero un par de preguntas más sobre esto. Por lo tanto, lo que hay que esperar es que el sistema financiero lance propuestas atractivas de crédito. Cada banco hará. Nosotros esperamos que renueve, en muchos casos renueve líneas de crédito, que lance quizás alguna propuesta con capital de trabajo. ¿Qué tipo de créditos? ¿Para quiénes?
No, bueno, eso lo definirá cada banco, dependerá del apetito de riesgo de cada banco, pero nosotros entendemos que en la medida que hay recursos, eso va a terminar volcándose al mercado. La única restricción que le ponemos a este programa es que sean créditos vigentes. ¿Sí? Esa es la única restricción. No le ponemos restricción ni de plazo, ni de modalidad, ni nada. Es decir, la única restricción es que sean créditos vigentes. Una pregunta que nos llegó de la audiencia cuando se conoció esta noticia era, palabras más, palabras menos, esta. ¿Es solución tomar créditos cuando en muchas empresas la facturación ha caído 50% o más? ¿Qué responde usted? Bueno, eso lo va a definir cada banco y cada empresa. Es posible que haya empresas que su situación sea muy mala y no se resuelva con el crédito. O sea, por eso digo, estas líneas de liquidez no están pensando de repente en empresas que ya estaban muy mal antes de la crisis sanitaria y bueno, no se le va a arreglar con problemas de liquidez. Pero sí, acá tengo un oyente, por ejemplo, que dice, inyectando liquidez, lo que se hace es trabajar sobre la oferta, pero la crisis que tenemos es de demanda, porque la gente no tiene dinero para consumir, etcétera. No, yo digo que la liquidez puede tener efecto. Notoriamente hay muchas empresas que son sanas, que previa a la crisis sanitaria son sanas, pero que ante un fenómeno transitorio, porque yo quizás no lo mencioné, pero acá hay que partir de un diagnóstico, y el diagnóstico que tenemos hoy, que entiendo es el mejor diagnóstico, es que estamos ante un fenómeno transitorio, muy muy fuerte, pero transitorio, y como tal hay que actuar. Entonces, empresas que hoy de repente eran muy sanas antes de la crisis, pero que hoy por alguna razón o vieron resentida su actividad, o vieron resentida su cobranza, y bueno, con el crédito se les da aire para sostener un tiempo la actividad, y una vez que la actividad económica vuelva a la normalidad, volverá a la normalidad, y obviamente tendrán que pagar los créditos. Pero justamente es una solución que no apunta a todo. Por eso digo, hay empresas que sí, eventualmente pueden tener su negocio muy en riesgo, pero por los fundamentos del negocio y no por la falta de liquidez. Sí, a ver, usted decía que iba a agregar algo más. Cuando yo le planteé alguna pregunta extra sobre este punto de la inyección de liquidez, usted decía... Yo decía que el sostén del crédito, primero, el Banco Central, además de esta herramienta, ya tiene disponibles algunas herramientas de liquidez como recompra de letras, ya hay otras que funcionaban en forma habitual, o sea que lo que quisimos es complementar. Pero además tener en claro que todas estas medidas que toma el Banco Central se complementan con otras que ha tomado el Banco República, se han tomado del Poder Ejecutivo, en el Banco República poner líneas especiales de crédito, en la Agencia Nacional de Desarrollo también líneas de crédito para pequeñas y medianas empresas. Es decir, la idea es que esto es un conjunto. Lo que hace el Banco Central es de alguna manera ayudar con esta liquidez y con la normativa para que las distintas medidas que se tomaron desde el sector público, pero también las que se puedan tomar desde el sector privado, ayuden a que la economía siga funcionando y, como dice la ministra de Economía, los motores sigan prendidos. Eso es un poco... Sí. Y la cadena de pagos, ¿no? Preservar la cadena de pagos. Claro, exactamente. Lo que se busca es eso, que siga la cadena de pagos, que los motores sigan prendidos y que dentro de esta crisis sanitaria podamos seguir actuando, trabajando, produciendo de la manera lo más normal posible. Eso es lo que se busca. El gobierno no está inventando nada en esta materia, ¿no? Cantidad de países del mundo están yendo por este camino, ¿no? El de inyectar liquidez a través del sistema financiero. Mi pregunta para cerrar acá esta parte de la entrevista es, ese plazo que aparece en esta resolución que comentábamos, 30 de junio, ¿es un plazo razonable? ¿Qué significa? ¿Por qué lo marcaron? Lo marcamos por eso, por lo que decía hoy. Nosotros vemos el fenómeno como transitorio y por eso queremos ver cuánto crece el crédito de acá al 30 de junio. Que esta medida, yo decía, se parece a la que han hecho muchos países del mundo. La particularidad que hicimos acá es que le ponemos esta restricción, es decir, damos liquidez, pero para que los bancos presten, no para otra cosa, porque a veces en otros programas que se han hecho en otras partes del mundo simplemente se da la liquidez. Nosotros le pusimos esa restricción, nos pareció mejor. Pero como vemos un fenómeno transitorio, lo tomamos hasta el 30 de junio.
como hablábamos hoy, hoy creo que hay que pensar en este escenario, el escenario base más sensato. Obviamente, si el fenómeno del coronavirus siguiera muchas semanas o meses más, bueno, seguramente haya que rever y quizás las medidas tengan que ser aún más profundas. Pero hoy entendemos que es la mejor medida con la mejor calibración que entendimos, que es por 3 meses y con estos porcentajes que vimos. Y teniendo en cuenta que existe el riesgo de que aumente la morosidad, la pregunta siguiente es, ¿cómo evalúa usted la situación del sistema financiero? No, la situación del sistema financiero es muy sólida. Por suerte, post-2002, este es uno de los aspectos que el país ha hecho las más importantes mejoras. Hoy tenemos bastante menos bancos de los que teníamos en el 2002, pero mucho más grandes y más sólidos, con mucha liquidez. Nosotros acá estamos inyectando liquidez en pesos, que a veces es la que falta, pero como ustedes saben, Uruguay es un país dolarizado, pero los bancos tienen mucha liquidez en dólares, por eso ahí no intervenimos, dejamos que el sistema corra solo. Obviamente uno esperaría en un escenario de baja de actividad, donde hay varios indicadores que ya van mostrando, empiezan a mostrar deterioro, y bueno, que los bancos vean resentida su actividad y tengan un poquito más de morosidad. No vemos ninguna tasa de morosidad que sea demasiado elevada, si creemos que va a haber algún aumento, y bueno, en ese escenario nos manejamos. Pero ya digo, como el sistema financiero está muy sólido, no es un problema ese pequeño aumento de morosidad. Contador Labat, tengo un par de preguntas que hacerle también a propósito, por ejemplo, del dólar. ¿Se queda 5 minutos más? Sí, por favor. Sí. Contador Labat, estábamos hablando de algunas de las medidas que ha adoptado el Banco Central, en especial las destinadas a aportar liquidez. Por ejemplo, esta de autorizar a las instituciones financieras a extender en 180 días los plazos de vencimiento de los créditos otorgados al sector no financiero, o la más nueva, la reducción en forma transitoria de los encajes en moneda nacional y unidades indexadas, para que a su vez los bancos presten, ¿no? Para que tengan más disponibilidad de efectivo a los efectos de prestar. Veíamos o tratábamos de entender, sobre todo porque a veces estos temas son complicados para el público, para todos nosotros, qué es lo que se consigue con eso. Ahora un oyente nos anotaba esta otra posibilidad, que por esta vía de la liquidez, una de las posibilidades es que se otorguen en mejores condiciones créditos al consumo, y eso a su vez reactive determinados, por ejemplo, comercios o industrias, ¿no? Sí, a ver, cuando los bancos centrales en cualquier parte del mundo inyectan esta liquidez, justamente no le están prestando directamente a la unidad más chica de la economía, a un individuo, a una muy pequeña empresa. Lo que sí permiten es que esa liquidez después termina fluyendo. Eso va por distintos canales. Por ejemplo, un banco con esa liquidez le puede terminar prestando a una empresa administradora de créditos, de las muchas que hay en plaza, y con eso esa empresa va a poder dar mejores créditos al consumo. También le puede prestar a una empresa grande que a su vez le va a pagar a sus proveedores, que si no le podía pagar, y eso también va a hacer que fluya. Es decir, los caminos por los cuales esta liquidez debiera fluir pueden ser muchos, y bueno, ahí dependerá de la imaginación, de las necesidades de los distintos agentes por donde fluya. Eso es lo que de alguna manera nosotros monitoreamos y nos preocupamos de que realmente llegue, ¿no? Bueno, pasemos a otro tema. Ha sido gran asunto de conversación el salto abrupto que tuvo el dólar en las últimas semanas. Fue muy importante la depreciación del peso uruguayo, y por otro lado las intervenciones del Banco Central fueron puntuales. ¿Cómo explica esto que ha estado ocurriendo y sobre todo la actitud del Banco Central? El régimen que hoy existe es un régimen de flotación libre, donde el Banco Central, ya lo ha declarado en más de una oportunidad, hace intervenciones puntuales cuando entiende que hay una alta volatilidad, cuando entiende que el dólar se aleja de sus fundamentos.
sin poner ninguna regla. Es decir, no hay ninguna regla previa de cuándo y cómo se interviene, sino simplemente se deja que la oferta y demanda actúe, y en algunos momentos que se entiende que el salto es muy brusco o que no responde a realidades o que quizás hay alguna gente especulando, en esos casos se interviene y se compra o se vende según lo que corresponda. Lo que pasó durante este mes es que el dólar en el mundo tuvo movimientos muy fuertes, en la región por supuesto, y bueno, lo que pasó en Uruguay fue acompañar un poco el movimiento del mundo, con lo cual nuestras intervenciones fueron muy puntuales en algunos momentos que entendimos que sí, que el salto de repente era demasiado elevado para el día, bueno, en algunos momentos muy puntuales, pero lo que ha hecho es acompañar el dólar. Justamente, Uruguay además es un país que ha tenido experiencia en otros regímenes cambiarios más rígidos. Justamente lo que tiene como ventaja este régimen de flotación libre es que permite, cuando hay un shock externo muy fuerte como este que está procesando Uruguay, permite que el tipo de cambio justamente acomode parte de la situación. Entonces, no dejarlo tener su movimiento creo que no hubiera sido sano para la economía en general. De todas maneras, reitero, el Banco Central no tiene ningún objetivo de tipo de cambio, es decir, no quiere que el tipo de cambio esté en un valor fijo, simplemente lo que quiere es que el tipo de cambio flote y se acomode según la oferta y la demanda. En los hechos ahora, en las últimas 2 semanas, no ha habido ninguna intervención del Banco Central y el dólar ha ido subiendo, bajando, se ha ido acomodando con muy buenos volúmenes de mercado. Eso quiere decir que entre los distintos agentes se han encontrado, algunos ofreciendo, otros comprando, y de alguna manera se ha ido acomodando. O sea, con lo cual ese es un poco mi evaluación del régimen cambiario. Pero ¿qué responde a quienes critican al Banco Central o al gobierno porque entienden que se dejó subir demasiado el dólar, con las consecuencias que eso tiene para determinados sectores de la población y de la economía? Beneficia a algunos claramente, pero perjudica a otros. Lo que pasa que esas aseveraciones implican la definición de qué quiere decir demasiado, porque ustedes lo anuncian todos los días. Esta misma evolución que tuvo el tipo de cambio en Uruguay, la tuvo en Brasil, la tuvo en Colombia, la tuvo en varios países. No en todos, en algunos más, en otros menos. Uruguay ha tenido quizás un poquito más de evolución en el dólar que la media de los países, pero nosotros la entendemos adecuada y repito, es la que ha determinado el mercado. ¿Qué cabe aguardar entonces? ¿Que se quede en estos niveles en los que está hoy? ¿Qué puede imaginarse pensando en el fin de año? Nuevamente, no vamos a hacer una proyección. Lo que vamos a hacer es dejar que el tipo de cambio, la oferta y la demanda actúen, y eso es lo que va a determinar el tipo de cambio. Eso va a depender de muchos factores, porque va a depender del propio coronavirus, cuánto demore, cómo se recupere el resto del mundo, cómo se recupere cada uno de los países. Va a depender de muchos aspectos y en esa medida iremos actuando, mirando justamente que los movimientos en Uruguay vayan respondiendo a los fundamentos y no a otra cosa. ¿Pero este nivel actual responde a los fundamentos? ¿44, 45? A ver, no creo que nadie pueda decir si responde o no. O sea, la mejor respuesta es que este nivel es el que determinaron hasta el día de hoy la oferta y la demanda. Y por otro lado, ¿qué imaginan ustedes o cómo van a monitorear, de qué manera van a trabajar sobre la inflación? Teniendo en cuenta, por un lado esto, lo que ha saltado el tipo de cambio, y por otro, estas medidas que recién veníamos comentando, estos anuncios que se han hecho para inyectar liquidez al mercado. Bueno, la inflación es una preocupación, es la preocupación central del Banco Central, valga la redundancia. Notoriamente hoy estamos en el medio de la crisis sanitaria. Han ocurrido ciertos fenómenos que miramos con cierta preocupación, porque sí, ahora, así como yo dije, el dólar evolucionó de acuerdo a la oferta y la demanda, notoriamente eso puede tener un efecto sobre la inflación. Entonces, eso nos preocupa, como también nos preocupa
ciertas restricciones que hoy se están dando en la oferta de algunos bienes, que eso está haciendo que algunos precios suban más de lo que deben. A veces cuando esa restricción... ¿A cuáles alude, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, en frutas y verduras, en el instrumental médico ha pasado, es decir, Sí. hay varios. Que quizás algunos de ellos respondan efectivamente a problemas de oferta, por ejemplo, la sequía en el sur, notoriamente sobre sobre algunas frutas y verduras ha afectado la oferta, pero también miramos con mucho cuidado que eso no responda a especulaciones, ¿no? Que no haya algún sector que pueda estar especulando, algún determinado agente económico que tenga. Eso lo estamos mirando, monitoreando también muy de cerca, porque bueno, llegado el caso, habrá que tomar medidas. No se ha tomado ninguna de ese tipo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué medidas? ¿Qué instrumentos? No. Simplemente en algunos casos, si vemos que hay algún comportamiento de mercado que entendamos que no es correcto y que no se adecúa a las leyes. Uruguay tiene una serie de leyes de competencia que son bien importantes. Si entendemos que hay alguna gente que no responde a eso, bueno, hay un organismo que es la Comisión de Defensa de la Competencia que tendrá que actuar. Entonces nosotros lo que hacemos, estamos mirando y monitoreando y nos preocupa. Hasta ahora no ha habido ningún caso que entendamos que requiere actuar, pero sí nos preocupa. Y por último, además de atender esta crisis económica y financiera derivada de la pandemia, ¿está pudiendo ocuparse de alguno de los temas que traía en carpeta cuando asumió como presidente del Banco Central? Tratamos de no olvidarnos de los del plan original, y aunque sean pasitos cortos, sí ir avanzando. Porque bueno, ¿Algún ejemplo? Y bueno, por ejemplo, creo que quizás un tema importante y que además se ha visto en estos días es Uruguay creo que tiene un debe bien importante en la modernización de su sistema de pagos, donde hay varios instrumentos que hoy se usan en otras partes del mundo que acá todavía no se han incorporado. Y digo esto desde que me acuerdo en estos días porque justamente a veces si esos instrumentos los hubiéramos tenido para enfrentar esta crisis sanitaria, capaz que las soluciones en algunos casos hubieran sido más fáciles. Bueno, ¿a qué alude? Porque acá se avanzó mucho con la polémica del caso en la inclusión financiera, etcétera. ¿A qué otra cosa alude? Pero hay muchas herramientas, como por ejemplo las transferencias instantáneas, que a veces hoy no se pueden hacer, que tienen cierto rezago de que uno la hace y el beneficiario la recibe. Tienen que ver con servicios de pago que siguen siendo muy caros. Notoriamente los distintos sectores de la economía tienen una queja bastante generalizada en que los costos de transacción que están teniendo son altos. Entonces hay mucho para trabajar. Yo creo que ahí el principal factor para incorporar es incorporar mucha tecnología, que los bancos, las distintas instituciones financieras tienen que incorporar mucha tecnología a esto, los que están hoy, y también tener espacio para que las llamadas fintech, empresas innovadoras que puedan incorporarse, que puedan prestar servicios más innovadores. Creo que ahí hay que generar un espacio. Obviamente esto no se puede hacer, hay que ser ágil, pero no se puede hacer en 24 horas, con lo cual lo estamos pensando, pero la idea es que una vez que calmen las aguas, que el país empiece a retomar, empezar a tomar algunas medidas de este estilo. Y de todas maneras, algo estamos trabajando porque ya hemos tenido reuniones con distintos actores que tienen que ver con el tema, viendo sus puntos de vista para avanzar y tratar de tomar acciones rápido una vez que la ola esta pase, ¿no? Diego Labat, contador y economista, presidente del Banco Central desde hace pocos días. Le agradezco su atención a nuestras preguntas esta mañana. Bueno, nos vamos a mantener en contacto porque está claro que la institución que usted encabeza tiene un papel importante en toda esta situación que estamos viviendo. Volvemos a conversar. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Hasta pronto.